hay cosas de las que no se están hablando últimamente. El nivel de endeudamiento de este año es el más alto de ningún otro año, de ningún otro gobierno. Y eso no se está diciendo. Quieren pagarlo con el petróleo, con el gas y por supuesto también con el litio, los minerales raros, hierro, cobre, aluminio, oro, plata, agua potable, agua pesada, uranio enriquecido, con todas nuestras riquezas naturales. Quieren pagar esa deuda y por eso están licitando, por eso el RIGI, el régimen incentivo de las grandes inversiones, que licita y da concesiones por 30 años, por ejemplo, para la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, cuando vos te encontrás con este grado de que genera una deuda, no se hizo nada de nada, genera una deuda fraudulenta y encima la van a pagar con los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Entonces, lo que vos hacés es el centro bien. Tenemos una brutal deuda y la van a pagar con recursos naturales. Ese es el objetivo. Hay cosas de las que no se están hablando últimamente. El nivel de endeudamiento de este año es el más alto de ningún otro año, de ningún otro gobierno. Y eso no se está diciendo. Y si a eso le sumás a los 100.000 millones de dólares que este tipo tomó este año, le sumás el endeudamiento privado, estás más arriba de los 160.000 millones solo en un año. ¿Vos cómo ves esto? Bueno, lo que pasa es que ¿por qué lo pueden hacer? Digamos, acá está la otra contraparte. Ellos, por supuesto, utilizan la deuda, al revés que, por ejemplo, en el gobierno de Martínez Dios, que se endeudó pero no podía pagar. No tenía con qué pagar. Alfonsín, yo vengo del radicalismo, Alfonsín peor. Alfonsín acepta toda la deuda que venía de la dictadura militar, acepta, por eso yo trabajaba con Greenpoint y nos echaron porque Greenpoint se opuso a aceptar toda la deuda, había que dividirla, cuáles eran los seguros de cambio de Cavallo, que es una deuda totalmente legítima. Alfonsín cobardemente aceptó toda la deuda por presión de las empresas y no pudo pagar ni siquiera la mitad de los intereses porque encima estaba el Reagan Economic y subieron la tasa de interés. Y con Menem, pese a que vendió empresas públicas, vendió YPF, vendió Cebra, Ferrocarril, etcétera, etcétera, tampoco pudo pagar toda la deuda porque hubo una gran fuga de capitales. Acá la van a pagar con la nuestra. Se pone en duda lo que decís vos, es cierto. Yo no tengo los datos de la deuda privada, pero sí sigo los datos de la deuda pública que publica la actual Secretaría de Finanzas de la Nación y aumentaron la deuda en 11 meses en 93.584 millones de dólares. 93.584 millones de dólares. Yo te mencionaba la deuda privada porque estos tipos siempre tienen la costumbre de estatizarla, ¿viste? En cualquier momento. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, es verdad, lo que vos decís es verdad. Por eso no dudo de los números que vos decís, porque con la privada, con la pública ya tuvo más deuda que en 4 años de Macri, que ya mucho decir. O sea que es una barbaridad. Pero sí lo que te quiero decir es que la quieren pagar con nuestro petróleo, que no le pertenece a este gobierno, y tampoco a nuestra generación, le pertenece es el patrimonio nacional, le pertenece a generaciones y generación argentino. Quieren pagarlo con el petróleo, con el gas, y por supuesto también con el litio, los minerales raros, hierro, cobre, aluminio, oro, plata, agua potable, agua pesada, uranio enriquecido, con todas nuestras riquezas naturales. Quieren pagar esa deuda y por eso están licitando, por eso el RIGI, el régimen incentivo de las grandes inversiones, que licita y da concesiones por 30 años, por ejemplo, para la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, cuando vos te encontrás con este grado de que genera una deuda que no jamás se investigó, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, y no la reivindico, pero la deuda era de 222.000 millones de dólares, y ahora la deuda pública es 464.258 millones de dólares. Se aumentó la deuda más que el doble en el gobierno de Macri, de inútil de Alberto Fernández, que puso Cristina Fernández de Kirchner como presidente, y este año de Milei. La deuda aumentó a 464.258 millones de dólares contra 222.000 de cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner. Y no se construyó, yo dije, se construyó 1.000.000 de viviendas, no se construyó nada, no tenemos nuestra propia marina mercante, el puerto de Rosario sigue dando en concesión el río Paraná, no se hizo nada de nada, genera una deuda fraudulenta y encima la van a pagar con los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Entonces, lo que vos hacés es el centro bien. Tenemos una brutal deuda y la van a pagar con recursos naturales. Ese es el objetivo.
Además, por ahí, otro detallecito, ¿no? También, la deuda no solo es el doble, sino que está nominada en dólares. Cuando estaba Cristina, la mayoría de esa deuda de 222.000 millones de dólares era en pesos. Claro, era en pesos y era intrasector público. El 60% lo tenía, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, el Banco Nación. Había una orden, yo trabajaba en ese gobierno, había una orden no escrita, pero que cumplíamos, que todo organismo público que tuviera un excedente de caja, un excedente de posición, tenía que comprar título de deuda pública. Sí, claro, es verdad, es una situación totalmente desahogada. Esto volvieron a endeudarnos porque la deuda significa dependencia. Sí. Horacio, compañero, una pregunta, porque esto que están conversando, que estás aclarando a las preguntas que formula Pablo, a mí me surge una pregunta, porque sabemos que hay un sector muy concentrado de las energéticas particularmente, no solamente ellos, pero las energéticas están ganando muchísimo, pero hay un sector, el sector de la industria, la parte productiva, que pierde muchísimo. Hoy escuchábamos que Globo Copatel está con algún problema también, pero entonces, si tenemos sectores como Techín que vienen perdiendo, y digo específicamente Techín porque sé que vos me vas a responder, ¿qué es lo que está haciendo Techín? ¿Por qué se acepta tranquilamente esta situación de ser medio pato de la boda o no lo es? ¿O hay algo que ellos están ganando también? Bueno, ellos ganan con Tecpetrol. Ellos ganan, si pierden en toda la parte de producción, por eso la queja de Pablo Roca, pero ganan con Tecpetrol fortuna. Ahora, es cierto también lo que decís, pasan al segundo plano. Ellos fueron los que pagaron a los estudios que hicieron el DNU 7023 y que hicieron lo que ahora se llama ley base y punto de partida, que es una ley ómnibus. La reconvirtieron un poco, pero la aprobaron como ley base y punto de partida, que contiene el RIGI, y también hicieron el blanqueo. Todo esto lo benefició a ellos. O sea, tienen toda una legislación prediluviana, toda una legislación como la década infame, todo a favor de ellos. Y encima van a hacer un proyecto de ley laboral que también, porque el actual secretario de Trabajo era Ministerio de Trabajo, pero ahora es el segundo de Sandra Petovelo, que se llama Cordero apellido, pero no es ningún Cordero, 30 años fue gerente de recursos humanos del Grupo Techín. O sea que ellos van a buscar una flexibilidad laboral y una reforma impositiva a gusto de ellos. Lo que viene, que es peor, es, como decía Chusené, van a poder despedir como ustedes quieren. O sea que Techín saca beneficio de esto. Pero sí es cierto que es segundo ante los grandes grupos económicos. La pelea se dio dentro del Club del Petróleo en este año. El Club del Petróleo es donde están las grandes empresas locales, porque Nacional no tiene nada. Locales son Tecpetrol de Techín, Compañía General de Combustible de la familia Unequian, Plus Petrol de la familia Rey y Rodríguez Rey, Edil Rodríguez Rey, sus hijos y la familia Poli, la familia Gott, que es la dueña de Capsa, cuya marca comercial es Puma. Bueno, estos son los locales. Y los extranjeros son Chevron, Shell, Apache, la Total, y también empresas que aparecen como si fuera Argentina, por ejemplo, Vista Oil Gas, cuyo presidente es Miguel Galuccio, pero el 80% de la firma cotiza en la bolsa de Nueva York, cotiza en Manhattan. O sea, vos tenés una pelea entre los grupos locales y los grupos extranjeros. Los grupos locales lo habían traído a Eduardo Rodríguez Chirilo. Fueron el grupo Ornequian y el grupo Techín los que lo trajeron a Eduardo Rodríguez Chirilo, que es un abogado especializado en conversión de empresas estatales en sociedades anónimas. Por eso lo trajeron. Y al poco tiempo tuvo roce con las empresas extranjeras. Entonces las empresas extranjeras crean un viceministerio de Economía, porque acordate que primero era el ministro de Obras Públicas, era Guillermo Ferrado, que renunció. Entonces la parte de energía la absorbe el Ministerio de Economía. Luis Caputo y Santiago Auxili son empleados de BlackRock, de Fidelity, de Pinco, de Vanguard, de los grandes fondos internacionales con base en Manhattan. Y Caputo inventa un cargo en el Ministerio de Economía que se llama viceministro de Economía, coordinador de energía y minería, y lo nombra ahí a Daniel González. De esta manera, el que había nombrado Ornequian y Techín, que es Eduardo Rodríguez Chirilo, no tenía ningún poder porque todo tenía que firmarlo el viceministro. Era secretario de Energía, pero le inventan un cargo de viceministro. Termina renunciando. ¿Por qué? Porque ahí prevalecen los grupos extranjeros. Y para demostrarte que esto es tan así, fíjate que cuando se va Petronas, presionado por el mismo gobierno de Milei, porque la obra estaba planificada en hacerse en Bahía Blanca, etcétera, etcétera, lo reemplaza Shell.
lo que iba a hacer Petronas, que es una empresa del Estado de Malasia, lo reemplaza a Shell, pero no hace el puerto en Bahía Blanca. Va a ser un puerto de aguas profundas en el Golfo de San Matías, se va a llamar en Punta Colorada, en Río Negro, al sur de Río Negro, en el Atlántico. Y van a traer gas por un gasoducto 680 kilómetros del pie de los Andes, ahí en Vaca Muerta, hasta Sierra Grande, en Río Negro, y ahí van a hacer una planta licuadora de gas a 150 grados bajo cero, convierte el gas en gas licuado y lo van a trasladar por camiones hasta Punta Colorada, 34,5 kilómetros. Toda esta obra que no era la original, porque la original pasaba por Bahía Blanca, que iba a ser Petronas, lo hace Shell. ¿Por qué Shell? Porque Shell es una empresa inglesa, anglo-holandesa, pero básicamente inglesa, pertenece a la corona británica, a la Royal Shell, y también tienen capitales BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una empresa transnacional como Shell que va a hacer esta obra por unos 30.000 millones de dólares. Entonces te das cuenta que los grupos locales, básicamente Chechín, Unequian, quedan relegados dentro del Club de Petróleo a estos grandes grupos extranjeros. Compañero, ya tenemos que ir cerrando. No sé si Daniel Calvet tiene alguna pregunta. Haceme una seña, Daniel. Sí, acá está bien. Sí. Hola, Horacio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien. Mira, es simple. Sabemos que va a ser todo privado. Yo te pregunto, ¿vos tenés conocimiento de que alguna vez se hayan quitado o hayan sacado el oro de las arcas? Nada. Y lo hayan exportado, por decirlo. O sea, nada, y inclusive se amparan de la ley 21.526, de la ley de entidades financieras, del secreto financiero. Acá hay 3 secretos que hicieron 3 dictaduras militares. El primero es el secreto fiscal, que se hizo en la época de Pinedo, en 1932. El segundo, el secreto Bursati, que lo hizo Onganía en 1968. Y el tercero, el secreto financiero, que es la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977. Se amparan del secreto financiero, de la ley de entidades financieras, para no comunicar qué hicieron con el oro, que lo pertenece a todos. No les pertenece a este gobierno, pero dicen que por medida de seguridad no comunican. De hecho, sabemos que se fueron en aviones privados, aparentemente por lo que dejaron trascender. No lo comunicaron, dejaron trascender, es para depositarlo en el Banco Basilea en Suiza, pero fueron a Londres para ser depositados finalmente en el Banco Basilea Suiza para conseguir un crédito. Pero datos fehacientes no hay ninguno. El oro no está en la reserva del Banco Central, aparece contablemente, pero no está físicamente, porque los trabajadores del Banco Central sacaron fotos y demostraron cuando se estaban llevando el oro. El gobierno termina reconociendo esto, pero parándose en el secreto financiero, no dice dónde está el oro ni qué se hizo con ello. Compañero, ya lamentablemente ya tenemos que despedirte. Es terrible el panorama para el 2025 se nos asoma negro, según lo que nos has venido respondiendo, bueno, ayudándonos a pensar todo lo que tenemos por delante. Simplemente si puede ser una breve reflexión, porque el Foro de la Economía y Trabajo, que hemos visto una publicación que han hecho en noviembre, me parece, de este año, bueno, planteando cómo sería una salida inmediata a través de un acuerdo social y económico. Bueno, una pequeña reflexión para la salida. Muchas gracias, Marcela. Si nosotros constituimos este Foro de Economía y Trabajo, que apoyan los principales sindicatos que se fueron de la CGT, Pablo Moyano, no de Todo es Mata, sino su adjunto, que se llama Francisco Manrique, la gente de la UON de Abel Furlan, por supuesto Mar Plaini de Canillitas, la Corriente Federal de Gringo Héctor Amichetti y de Sergio Palazzo, más las 12 TIA y más agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, queremos defender el trabajo y la producción nacional y queremos poner el centro en el trabajo y la producción nacional. Pero para eso, lo que exigimos es que se investigue esta deuda, porque todo esto que se está haciendo, es la entrega de nuestro petróleo, de nuestro patrimonio, sin altar de pagar una deuda que no se investigó. Entonces, lo primero que siguieron, la primera condición que ponemos es que hay un proyecto del senador Omar Parrilli, que pedía la investigación de la deuda, fue aprobado en el Senado. Sergio Massa jamás era presidente de la Cámara de Diputados, jamás lo trató en la Cámara de Diputados,
y lo que exigimos es que se vuelva a presentar ese proyecto y que sea ley, porque ese proyecto exige la investigación de la deuda, paso a paso, la deuda contraída durante el macrismo y a posteriori. Por eso exigimos que se investigue la deuda. Compañero, clarísimo, tiene que ser así, hay que terminar con estas cadenas de la deuda externa con las que nos condicionan sistemáticamente, y bueno, daremos esa lucha. Agradecemos este contacto para El Amor es Más Fuerte. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Marcela, y a los compañeros por tenerme presente, y bueno, como sabemos va a ser un año difícil, pero tienen que ser de lucha y de logros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les decimos a los compañeros, amigos y queridos radioescuchas, como se decía antiguamente, que estábamos escuchando nada menos que la palabra tan sapiente, tan solvente en temas de economía como es Horacio Robelli.